Amigos, ¿cómo están? Aquí de regreso otra vez para poder hacer nuestra recopilación de Hechos capítulo 9. Pero antes de empezar, es importante la oración, así que por favor, si gustan acompañarme, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por darnos un día más. Gracias por darnos una oportunidad más de seguir aprendiendo de ti. Una oportunidad más para pedir perdón por nuestros pecados. Una oportunidad más para poder hacer tu voluntad, Padre. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Y guíanos, por favor, con tu Espíritu Santo. Sabemos que por nosotros solos no podemos hacer nada, que necesitamos de ti. Por favor, guía nuestra mente, nuestros corazones. Danos el entendimiento que necesitamos. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, aquí empezamos con Pablo. Creo que muchos ya hemos escuchado acerca de Pablo también. Como habíamos leído anteriormente, Pablo estaba completamente de acuerdo cuando asesinaron a Esteban. Él estuvo delante de eso y le parecía correcto. Pablo siempre estaba buscando a los cristianos, a los creyentes, para poder desaparecerlos, porque sus ideas eran de que ellos estaban en contra de lo que Dios decía y era algo que tenía que eliminarse, obviamente porque desconocía la verdad. Pero Dios tenía otro propósito para él, ¿verdad? Dios no quería que él siga haciendo lo que estaba haciendo. Dios usó a Pablo para que, para que la gente viera cuán poderoso es nuestro Padre. Alguien que con tanto vehemencia lo único que hacía y propósito era matar a los cristianos. Pues Dios lo hizo que Pablo fuera todo lo contrario. Que sea con ese propósito, con esas ganas, con esa efervescencia que tenía, con esa energía que tenía para matar a los cristianos, esta vez los use para expandir la palabra, para que todos conocieran la verdad y que supieran que Jesús, el que acababan de matar, era el Hijo del Dios Altísimo, ¿verdad? Entonces, eh, Pablo trataba de matar a cuantos más cristianos podía, era mejor. Encarcelarlos y desaparecerlos, ¿verdad? Pero como sabemos, Dios tenía otro propósito para él. Y así lo vamos a leer aquí. Pablo, respirando amenazas de muerte contra los cristianos, acudió al sumo sacerdote de Jerusalén para pedirle una carta dirigida a cada una de las sinagogas de Damasco para solicitarles la cooperación de estas, o sea, para que todas las iglesias lo ayuden a Pablo en capturar a estas personas y también en la persecución y también en el traslado de estos, ¿verdad? Hacia Jerusalén. Pero como dijimos, Dios tenía otro propósito para este hombre. Cuando se aproximaba a Damasco, a donde se dirigía para cumplir su misión, una luz celestial deslumbrante lo bañó de pronto. Cayó al suelo e inmediatamente escuchó una voz que le decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Todos dirán, ¿pero por qué? Si no estaba persiguiendo a Jesús, sino a los cristianos. Obviamente, si persiguen a los cristianos, están persiguiendo a Jesús. Porque ¿por qué nos llamamos cristianos? Porque venimos de Jesucristo, ¿verdad? Vivimos del Cristo, del Redentor, del Mesías, del Hijo de Dios. Entonces, todas aquellas personas que creemos en Jesús, somos cristianos. Y entonces a ellos eran los que querían eliminar. Entonces, y si persiguen a un cristiano, es como si persiguieran también a Jesús, ¿verdad? Por eso Jesús le dice: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Pablo. Yo soy Jesús, le contestó la voz, el que tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y espera instrucciones. Entonces los hombres que estaban junto con Pablo se quedaron atónitos, porque ellos también escucharon la voz, pero no vieron a nadie, ¿verdad? Debe haber sido algo muy sorprendente para ellos también lo que había sucedido. Entonces ayudaron a levantarse a Pablo, porque Pablo había quedado ciego.
Lo llevaron a Damasco, donde permaneció 3 días sin alimento, ni agua, ni comida. ¿Por qué habrá sido esto? Obviamente, esos 3 días eran para purificarse. Dios estaba usando esos 3 días para su purificación, para que pueda recibir luego el Espíritu Santo, porque eso era el propósito de Dios. Entonces, Ananías, aquí estoy, Señor, respondió Ananías. Ve a la calle a la derecha, vete a la calle a la derecha, a la casa de un hombre llamado Judas. Pregunta ahí por Pablo de Tarso, que ahora mismo él está orando, porque yo le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que se le acerque y le pone las manos en la cabeza para que se recupere de la vista. Entonces Dios a través de una visión ya le había mostrado a Pablo cómo se iba a sanar, cómo se iba a curar, y que eso venía de él, para que él vea cuán poderoso es nuestro Padre, ¿verdad? Cuán poderoso es nuestro Padre y cuánto Él puede hacer y transformar a los seres humanos. Entonces, Dios le mostró esto a Pablo, y entonces luego le dijo a Ananías que lo haga. Claro, Ananías estaba muy preocupado porque sabía que él lo único que hacía era atrapar a los cristianos y encarcelados. Tenía un poco de temor, pero Dios le dijo, ve y haz lo que te digo. Entonces, y también le dijo, ve y haz lo que te digo, le respondió el Señor. Yo he escogido a Pablo para que pregone mi mensaje entre las naciones y delante de reyes y al pueblo de Israel, y yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mí. Obviamente esto no iba a ser fácil tampoco para Pablo, porque como sabemos, todo el mundo sabía que él quería matar a los cristianos y que estaba en contra del cristianismo. Entonces esto no iba a ser nada fácil para él y probablemente iba a sufrir también por eso, ¿verdad? Pero lo importante para Pablo también era esparcir la palabra de Jesús, que todos supieran quién era. Y además así él estaba cumpliendo el propósito que Dios tenía para él. Entonces Ananías obedeció. Al llegar a donde estaba Pablo, le puso las manos encima y le dijo, hermano Pablo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y recibas el Espíritu Santo. Al instante recobró la vista y cayeron de sus ojos algo así como escamas. Inmediatamente lo bautizaron, luego comió para recuperar sus fuerzas. Desde ahí él ya estaba bautizado con el Espíritu Santo. Como les dije, esos 3 días fueron como de limpieza. Y luego ahora él estaba siendo bautizado, listo para emprender una nueva vida llena del Espíritu Santo. Y como les dije, tampoco iba a ser fácil para él. Después que pasó unos días ahí, muchos de los salió por las sinagogas a contar abiertamente las buenas noticias de Jesús. Quien no le cabía duda era el Hijo de Dios. Esto es lo que quería él que todo el mundo supiera, que Jesús, a quien él perseguía, era el Hijo de Dios, y lo errado y lo equivocado que estaba. Pero obviamente mucha gente se quedaba desconcertada, ¿no? Porque él era el que siempre los estaba persiguiendo, matando, y ahora está hablando de Jesús. Entonces un poco como que la gente lo miraba con un poco de temor, o otros con sorpresa, ¿verdad? Según sabíamos, venía a arrestarlos y a llevarlos encadenados a los principales sacerdotes. Pero estos comentarios y lo que la gente hablaba no hacía que Pablo se sintiera alejado de la verdad o se sintiera mal. Al contrario, mientras la gente hablaba, Pablo se volvía cada vez más ferviente a la predicación, y los judíos de Damasco no podían refutarle los argumentos con que probaba que Jesús era el Cristo. Tenía argumentos probablemente mucho más fuertes. Ahora que estaba lleno del Espíritu Santo, tenía mucha más fuerza y era un hombre que convencía con su carácter y con la forma que decía y hablaba. Entonces muchos se volvieron creyentes.
pero también así como creyentes había gente que no lo aceptaba. Entre ellos, algunos judíos que decidieron matarlo. Pero el plan llegó a oídos de Pablo, y como sus enemigos vigilaban día y noche las puertas de la ciudad para matarlo, una noche varios de sus conversos, o sea, aquellos que se habían convertido al cristianismo, lo ayudaron y lo descolgaron en una canasta a través de una abertura en la muralla, para que de esta manera Pablo pueda escapar de los judíos quienes querían matarlo. Obviamente esos judíos no eran creyentes ni estaban cerca de Dios, porque Dios nos enseña a amar al prójimo y no a matar, ¿verdad? Cuando llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero estos estaban temerosos de caer víctimas de su engaño, claro, de un engaño. Pensaban que les estaban mintiendo, porque era difícil creer lo que estaba pasando. No sabían todo lo que a Pablo le había sucedido. Hasta que Bernabé lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Pablo había visto al Señor en el camino de Damasco y lo que Jesús le había dicho, y el poder con que predicaba en el nombre de Jesucristo. Entonces lo aceptaron. Desde aquel instante anduvo constantemente con los creyentes y predicó resueltamente en el nombre de Jesús. Como sabemos, en el camino quien lo encontró fue Jesús. Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Y Jesús le envió el Espíritu Santo. Jesús envió a Ananías y Jesús le recobró la vista. Qué maravilloso, ¿verdad? Él estaba yendo en contra de Jesús, pero Jesús dijo, a partir de ahora vas a servir. Y así fue. Entonces, desde ahí, Pablo fue uno más de los creyentes, fervientes creyentes, quienes hablaba con mucha claridad y con mucha sencillez acerca de Jesús, que era el verdadero Hijo de Dios. Pero no pasó mucho tiempo sin que algunos judíos de habla griega con los cuales había discutido se pusieron de acuerdo para matarlo. Cuando los demás creyentes se enteraron del peligro que corría, lo llevaron a Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso, que era su ciudad natal. Pero obviamente él en Tarso también seguía hablando de la palabra. Recordemos que él estaba lleno del Espíritu Santo y donde él iba, donde él estaba, siempre hablaba de la palabra, siempre hablaba de las escrituras, siempre hablaba de lo que le había pasado, cómo Jesús lo había transformado y lo que ahora tenía que hacer, que era esparcir la palabra y que todos creyeran que aquel hombre que habían matado era Jesús, el Hijo de Dios. Mientras tanto, en las iglesias de Galilea, Samaria, tenían mucha paz y crecían en fortaleza y número. Muchos creyentes aprendían cómo andar en el Señor y cómo sentirse consolados con el Espíritu Santo. Así también Pedro viajaba a diferentes sitios, a diferentes lugares donde iba predicando y enseñando la palabra. En una de esas visitas, en uno de esos viajes, llegó a Lida. Ahí conoció a Eneas, que era un paralítico que hacía 8 años que estaba en cama. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Y el paralítico quedó curado instantáneamente. Al ver esto, los habitantes de Lida y Sarón se convirtieron al Señor. Muchos más creyentes, bendito Dios, ¿verdad? Muchos más que creían que Pedro era un enviado también de Jesús, que era un discípulo y que por eso hacía eso, porque Pedro siempre se encargaba de decir a cada persona que todo lo que hacía era el nombre de Jesús y que gracias a él esa persona se curaba. Ese Jesús que ustedes mataron, ese Jesús que fue crucificado, él era el Mesías que todos esperábamos. Él es el Hijo de Dios. Entonces, también se fue a una ciudad llamada Jope, donde vivía una mujer llamada Dorcas, que era una mujer muy buena, una mujer muy creyente, que ayudaba mucho a las personas en necesidad, pero había muerto. Entonces, las personas que estaban con esa persona, con la persona que la habían preparado para morir, mandaron a 2 personas
a que vayan a buscar a Pedro, ya que sabían que estaba ahí cerca. Entonces Pedro fue donde estaba esta persona que había fallecido. El cuarto estaba lleno de viudas que sollozaban mientras mostraban las túnicas y vestidos que Dorcas le había hecho. Como sabemos, Dorcas había fallecido. Pedro les ordenó que salieran del cuarto y se arrodilló a orar. Luego se volvió hacia el cadáver. Levántate, Dorcas, le ordenó. Inmediatamente Dorcas abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Como vemos, los discípulos hicieron muchos milagros extraordinarios, ¿verdad? Y eso ayudó también a que muchas personas se volvieran creyentes, que muchas personas vean las cosas con mucha más claridad, que muchas personas se den cuenta que Jesús estuvo ahí, que el Mesías estuvo ahí, aquel hombre que ellos tanto esperaban, aquel Mesías que les iba a dar la libertad, pero no les iba a dar la libertad física, sino la libertad espiritual, la verdadera libertad, la libertad que iba a ser para siempre, liberarlos del pecado, porque el pecado nos convierte en esclavos, pero estar libres de pecados, que es lo que Jesús hizo, nos da la verdadera libertad. Cuando la noticia acerca de que Pedro había resucitado a Dorca se esparció por el pueblo, muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció varios días en Jope, en casa de Simón, el curtidor. Bueno, amigos, esto nos enseña cómo Dios tiene planes y propósitos para nosotros. Sabemos que nada es casual, todo tiene un porqué. Muchos dirán, pero ¿por qué a veces nos pasan cosas difíciles? ¿Por qué a veces nos pasan enfermedades? ¿Por qué a veces pasa muerte? Porque todo es un plan, todo es un propósito. Cada cosa que nos pasa en nuestra vida es un tiempo de crecimiento, es un tiempo de aprendizaje. Si no hubiéramos vivido todas las cosas positivas y negativas de nuestra vida, quizás el día de hoy no podríamos aprender ni entender lo que estamos haciendo. Por eso es muy importante valorar y entender y aprender de cada cosa que nos pasa en el transcurso de nuestras vidas, porque todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. Lo importante es siempre estar en oración, pedir a Dios que nos ayude a entender las cosas en la forma que Él hace. Eso nos va a dar mucha más claridad. Bueno, amigos, espero que tengan un maravilloso día. No nos olvidemos siempre hacer la voluntad de nuestro Padre, seguir a Jesús, que Él nos enseñó muy claramente cómo podemos hacerlo. Que Dios los bendiga. Adiós.